Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy analizaremos es sobre posibles proyectos en el macizo del Barba y modificaciones al Decreto Ley 65 del 30 de julio de 1888, así como un proyecto de infraestructura en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba, y un contrato préstamo entre el gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas. El macizo del Barba es el producto de la última fase de la historia tectónica de Costa Rica que dio origen a la cordillera volcánica central, hace aproximadamente 1 millón de años. Parte del macizo del Barba se encuentra en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Una de las características geológicas más significativas del macizo es la formación Barba. En esta formación se origina el acuífero del mismo nombre, el más importante de Costa Rica y uno de los más conocidos en Centroamérica. En este acuífero, el nivel del agua subterránea tiene fluctuaciones hasta de 7 metros. Los manantiales principales son Ojo de Agua, Echeverría, Belén y Cebadilla. El otro acuífero que se encuentra por debajo del Barba y que también abastece el agua del Valle Central es el Colima. El acuífero de Colima está dividido en Colima Inferior, Puente de Mulas, Colima Superior y La Libertad, que afloran en varios tramos del cañón del río Pirilla. La importancia hidrogeológica del macizo del Barba también está relacionada con la gran cantidad de ríos y riachuelos que nacen en la zona y que contribuyen al abastecimiento del agua en varios cantones de las provincias de Heredia, Alajuela y San José. Gran parte de la población del área metropolitana y del Valle Central depende de las aguas superficiales como subterráneas que se originan en el macizo del Barba. En las partes altas del macizo existe todavía bosque primario, siempre verde, asociado al ecosistema del bosque montano húmedo y el bosque lluvioso montano. En estas zonas de vida se reconocen varias especies de árboles y epífitas. Un dato interesante es que existe una palma única en Costa Rica, denominada Geonoma hoffmanniana, que se localiza en la faja altitudinal entre el volcán Barba y el Sarapiquí. En el macizo son abundantes las especies de ranas, de sapos, aves y mamíferas. Sin embargo, esta riqueza biológica podría verse afectada por un proyecto denominado Plan Heredia, que pretende incrementar la afluencia turística del volcán Barba. Paralelo al Plan Heredia, existe una propuesta de modificación de artículo 2 del Decreto Ley 65 del 30 de julio de 1888. La Ley 65, comillas, declaró inalienable una zona de terreno de 2 kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre del volcán Barba, desde el cerro llamado Surquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, cerramos comillas. También se ha propuesto un proyecto de infraestructura en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba, para satisfacer la posible demanda turística. La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Barba presentó un recurso de amparo contra el citado proyecto, el cual fue acogido por la Sala Constitucional bajo el expediente 07009989-007 y ordena la suspensión inmediata de las obras de construcción de dicho proyecto hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso o disponga otra cosa. Finalmente, existe un proyecto de ley contrato 1824-OC entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el proyecto Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. Entre las inversiones que se pretenden hacer con este proyecto están en el Parque Nacional Manuel Antonio, Corcovado y Braulio Carrillo.
El préstamo es de 25 millones de dólares y se tramita bajo el expediente 17.128. Para analizar y discutir sobre el caso hemos invitado a Carlos Álvarez, miembro conocido de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Barba de Heredia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Gabriel, y buenas noches a todos los televidentes. Definitivamente, y muy importante el tema, y a la orden. ¿Cuál es la importancia del macizo del Barba? Mire, definitivamente el macizo del Barba tiene una connotación histórica y nace en la importancia cuando la Asamblea Constitucional de la República emite el 28 de julio de 1888 el decreto y lo ejecuta don Bernardo Soto, dándole ya relevancia a la importancia hídrica, independientemente de lo que es forestación, de lo que es la fauna y todo en esta zona. Todo lo que tiene que ver con mantos acuíferos se originan realmente en la zona del volcán Barba. O sea, ese decreto ley fue hecho para proteger el agua del macizo del Barba. Absolutamente, y vea usted qué visionarios fueron esos grandes hombres que han mantenido esa vigencia. Lamentablemente hoy día nos encontramos en el problema de que hay una aspiración a cambiar la visión que tuvieron aquellos grandes hombres para proteger esta zona del volcán Barba. ¿Hace cuántos millones de años se formó el macizo del Barba? Bueno, según la historia data de más de 1 millón de años, aparentemente todavía es mayor, pero ve qué importancia, tantos años han transcurrido y sigue siendo de gran relevancia. Nosotros podemos recordar que en la década de los 40, 50 y 60 se dio una deforestación pavorosa en esta zona. Entonces ahí nace inclusive en la Municipalidad de Heredia con don Rodrigo Arias Sánchez a la cabeza de la Presidencia Municipal de Heredia una idea de pedirle al Estado protección por esta zona que se estaba deforestando mucho, don Gabriel. Una de las características geológicas más significativas del macizo es la formación Barba. En esta formación se origina el acuífero Barba. ¿Cuál es la función principal de este acuífero? Hay algo que es muy importante, la problemática que tiene esta zona es que es muy rocosa y en consecuencia muy porosa, absorbe profundamente y esa es la gran importancia que tiene la conformación de este macizo, que al ser de origen volcánico absorbe profundamente y es verdaderamente lo que le da origen a los mantos acuíferos Barba, Colima Superior y Colima Inferior y los derivados también. ¿Cuáles son los manantiales más conocidos relacionados con el acuífero del Barba? Bueno, para los efectos de los que más se habla hoy día es de el Barba, Colima Superior e Inferior, y ahí se desgregan los demás acuíferos que usted citaba anteriormente, como es Ojo de Agua, como es Fuente Mulas y como es ese de Cebadilla. Entonces, ahí se conforma toda la existencia de aprovechamiento de agua de la provincia de Heredia, aparte de Alajuela, parte de la gran área metropolitana y Punta Arenas, y así fue como se definió en el decreto de 1888. Entonces, el agua potable de las comunidades de Alajuela, Heredia, Punta Arenas y San José se deriva de este acuífero. Absolutamente, totalmente demostrado a través de los estudios, no solamente de Senara, sino los estudios que han hecho, por ejemplo, la Universidad Nacional, por medio de la doctora Jenny Reynolds, que en 1994 se inician estudios inmensamente importantes y dan resultados grandiosos y que lamentablemente no se han puesto a ejecución y aprovechamiento para haberle dado solución a los problemas que ya datan desde hace muchos años. ¿Qué otras actividades económicas utilizan las aguas de estos manantiales? Bueno, nosotros nos encontramos que en la zona de norte de Heredia tenemos agricultura, tenemos floristería, tenemos ganadería, porcicultura. Todas estas actividades nos llevan a nosotros a que se complementan ya algunos aspectos de orden turístico. Sin embargo, lo que se pretende ahora no es equilibrado con los estudios técnicos que demuestran que es una zona demasiado permeable hacia la contaminación de los mantos acuíferos. Bueno, hasta compañías transnacionales que producen partes de computadora utilizan estos manantiales, ¿verdad?
Mire, que definitivamente hay que tomar en consideración uno de los factores más importantes. Es decir, el agua, no solamente el agua que consumimos los seres humanos, sino también el agua que se utiliza en las diferentes actividades del desarrollo económico, social de un país y del mundo entero, son de gran relevancia. Y en esta zona no está fuera del contexto general en relación a la importancia que tiene el agua que se deriva de esta zona. Proyectos turísticos en el macizo del Barba. Vamos a un corte y ya volvemos. Posibles proyectos turísticos en el macizo del Barba. Estamos analizando la importancia del acuífero Barba Colima, aquel que provee agua a la mayor parte del Valle Central. Hoy hemos invitado a Carlos Álvarez, miembro de la Asociación Comunal del Sector de Barba. El acuífero Colima se encuentra debajo del acuífero Barba y se abastece de este. Y también es conocido como uno de los más importantes. ¿Qué sectores del Valle Central obtienen agua del acuífero Colima? Mire, según los estudios nos remiten no solamente a la zona de Heredia Alajuela, es decir, ya aquí abarca todo lo que son los cantones del este de San José, Tibás, Moravia, Coronado, desde luego que ya San Pedro y Goicoechea, porque definitivamente estos sectores, tal vez en muchas oportunidades, tal vez no percibieron lo que estaba sucediendo con el desarrollo urbano en Costa Rica. El desarrollo urbano en Costa Rica crece muy desordenadamente y entonces la responsabilidad que tenían las instituciones del Estado, el Limbo, el Ministerio de Agricultura, Senara, Setena, Acueductos, etcétera, no previeron ni visualizaron los estudios existentes para promover una protección de estas zonas. Esas son las zonas más importantes y que se pueden ver más afectadas, don Gabriel. Ahora, Carlos, estos son las aguas subterráneas. Hay una serie de ríos y riachuelos que nacen también en el macizo del Barba, que son las aguas superficiales. ¿Contribuyen estas aguas al abastecimiento del agua potable de varios sectores del Valle Central también? Hay muchos ríos de estos, por ejemplo, el río Segundo, por ejemplo, el río Ciruelas, son ríos que son aprovechables. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que arrojó el estudio de la doctora Jenny Reynolds y Senara y demás, es que ya las diferentes actividades han ido contaminando, inclusive el ser humano. Nosotros los seres humanos hemos sido los peores enemigos que tienen estos ríos y riachuelos en donde depositamos basureros en estos sectores y ya estamos promoviendo que cuesta mucho determinar que un río sea viable, inclusive para lo que hacíamos antes cuando niños, que era bañarnos en los ríos. Ahora es imposible porque prácticamente son cloacas. Y nos lo mostraba un video que nos hizo la UNED a nosotros de cómo el ser humano a través de las diferentes actividades... O sea, la UNED hizo un video relacionado con la importancia de los acuíferos del Barba Colima. A nosotros nos ha entregado dos preciosas grabaciones que uno se llama Agua, Tesoro Nuestro y el otro Barba, Madre de las Aguas, y estos documentos nos llevan a la profunda preocupación y a todo Costa Rica. Hemos ido distribuyendo estos trabajos preciosos que ha hecho la UNED a diferentes organizaciones administradoras de acueductos. El sábado pasado le entregamos al Club de Leones para que lo divulgue entre los leones de Costa Rica, que son un elemento importante para trabajar unidos en la lucha por proteger el recurso hídrico. En las partes altas del macizo del Barba existe todavía bosque primario. Existe, pero ya le decía yo anteriormente que ya desde 1975 existía la profunda preocupación cuando los madereros comenzaron a derrocar
el bosque montañoso nuestro, y ahí fue donde nació esa gran preocupación del hoy ministro de la Presidencia de pedirle al Estado. En aquel entonces era, claro, don Daniel Oduber y don Hernán Garrón, el ministro de Agricultura, y se formó un comité muy importante, de gente muy importante en Heredia, para luchar por esa causa. Porque estaban destruyendo el bosque primario. Ellos decían que lo que iba a suceder a futuro era una catástrofe. Y yo siento que aunado a esa preocupación de 1975, que se cortó muy rápidamente, hoy ya nos lleva a que la preocupación es permanente. La doctora, perdone que yo hablo mucho de la doctora Jenny Reiner, porque ella nos ha hecho muchos estudios y en el 2003 nos dijo, no podemos esperar 15 años más para la contaminación de los mantos acuíferos. Y después nos dijo en otro artículo, 40 años de atraso tenemos en la protección de los acuíferos en Costa Rica. Entonces, esa es la preocupación que nosotros estamos mostrando en este momento en el ambiente hídrico de la zona norte de Heredia. ¿Cuál es la relación entre la formación de ríos y riachuelos y aguas subterráneas con los bosques que se encuentran en el macizo del Barba? Bueno, fíjese usted que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos la gran preocupación de que anteriormente, en época de verano, no escaseaba el agua. Hoy día las nacientes superficiales de las cuales se aprovechan, por ejemplo, toda la provincia de Heredia, incluyendo nosotros, el sector del acueducto barbeño, se origina la mayor parte del agua de las nacientes superficiales. Pero ya por ahí de enero, febrero ya comienza a escasear. ¿Por qué? Porque la montaña ya está tan ralita que ya no es permeable, ya no hay agua. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la deforestación en la zona norte de Heredia, que va eliminando la posibilidad de que los ríos tengan agua. Inclusive ya no son los lavaderos que corrían las aguas hacia el otro lado, y ahora son botaderos de basura en época de verano. Existe una palma que es única en Costa Rica, denominada Geonoma hoffmanniana, y que se encuentra en la faja altitudinal entre el volcán Barba y Sarapiquí. ¿Sabía usted de la existencia de esta palma y la importancia de esos ecosistemas? Mire, hay algo que es muy interesante. Yo tuve la suerte de hace unos 5 o 6 años, 8 años más o menos, de ser invitado junto con un señor de Barba, don Álvaro Ramírez, por el MINAE, para que fuéramos a inspeccionar parte de la zona del volcán, para ver si localizábamos agua potable, para ellos tener el agua que tenían que utilizar ahí. Y ahí conocí yo esa palma y verdaderamente es algo extraordinario y crece mucho también. Es decir, yo vi una que crecía como un árbol y preguntaba y nos decían que era esa. Pero definitivamente un fenómeno muy interesante es que en la zona del sector Volcán Barba no hay agua potable. ¿Por qué no hay agua potable? Curiosamente porque es una zona de infiltración y entonces ahí no hay superficie. Encontramos una naciente superficial, pero el agua que salía era verde. Entonces, es decir, prácticamente solo sirve para los usos domésticos ahí, no para consumo humano. ¿Cuáles son las especies de aves más conocidas que se encuentran en los ecosistemas del macizo del Barba? Porque hay una relación entre fauna y flora, por supuesto. Mire, que nosotros, inclusive en épocas bastante pasadas de tiempo, cuando se iba a cortar lana, algunas veces a uno lo llevaban ahí y uno observaba quetzales, y observaba el bobo, observaba una serie de aves que están hoy en vías de extinción. Ya prácticamente en extinción. Entonces, y lo mismo nos pasa con los animales. Antes ahí nosotros encontrábamos venados y encontrábamos conejos ahí, todo eso. Y yo creo que ahora de vez en cuando por ahí aparece una anta, con suerte. Es más, al día el jaguar también en esa zona. Ajá, es decir, ahí había una gran cantidad de especies, pero es decir, el hecho de que se fuera extinguiendo a raíz de la corta de árboles, aprovechamiento maderero, fue que se fue extinguiendo mucho esto, porque los animales requieren de esa fauna para esconderse, para vivir, para su hábitat propio, ¿no? Se ha demostrado científicamente que existe una amenaza creciente de extinción de ranas y sapos en el mundo. Costa Rica no es la excepción a este fenómeno. Hemos visto cómo el sapo dorado en la zona de Monteverde desapareció. Existen poblaciones importantes de anuros o de estos sapos y ranas en el sector del macizo del Barba. Mire, yo le podría decir que la oportunidad que yo visité ese lugar,
yo vi pero muy escaso eso. Visualicé mucho ese tipo de animalitos, sobre todo la ranita verde y la ranita rosada o roja en Sarapiquí. Ahí y están luchando por mantener que no se extinga, porque definitivamente también son animalitos que requieren de la humedad, que requieren de la naturaleza, Sí, del ecosistema como tal. Y entonces yo creo que ahí prácticamente ya va desapareciendo eso, porque no tiene espacio ya para vivir con la tranquilidad que esos bichitos vivían ahí, y como yo los vi en Sarapiquí también, requieren de ese espacio lindo. Ahora, ¿qué es lo que está provocando la desaparición de estos hábitats, Carlos? Bueno, yo siento que prácticamente uno de los aspectos que viene a incidir en esto es esa deforestación, esa falta de crecimiento. ¿Pero qué es lo que está produciendo esa deforestación? Bueno, ya nosotros podemos decir que la contaminación del ambiente son factores importantes. Si nosotros ¿Pero quiénes son los que cortan los árboles? Bueno, ahora la gente que quiere abrir espacios para ganadería, porque nosotros tenemos que en el mismo proyecto de modificación, se está disimulando muy bien el concepto de protección de los recursos y esto. Sin embargo, se está abriendo espacios para actividades económicas. Para actividades económicas y pero muy influyentes en la posible contaminación, como está determinado por medio de hidrocarburos, por medio de contaminantes normales del ser humano. Y sí, materia fecal, por ejemplo. Y uno de los factores que lo dicen inclusive los documentales que ha hecho la UNED, es que esa vía de acceso al volcán Barba de Sacramento hacia allá nunca debió haber sido modificada. Tenía que ser un turismo científico, un turismo que a la gente le guste la ecología, que le guste ver aquello, caminar y ver. No ese en que tiene que llegar el autobús o tiene que llegar el carro llenando de humo aquello. Y el hecho de que las aguas puedan correr ya por las orillas de las calles comienza a traer problemas de contaminación. Porque las aguas superficiales comienzan a nacer de Sacramento para abajo, no de Sacramento para arriba. Sí, porque ahí es donde brotan, ya sea a través de los manantiales o siguen el curso a través del acuífero. Ahí comienzan a salir y en alguna oportunidad son las aguas que se profundizan en la época de invierno y que van brotando hacia la posibilidad de que sea utilizada por la sociedad a través de acueductos. ¿Hay una tendencia al urbanismo? Absolutamente, es decir, nosotros hemos observado que, por ejemplo, la zona de Heredia es donde había mucho más espacio. Heredia en 20 años ha crecido el 300, 400%. Y esas zonas están siendo acaparadas por crecimiento de habitaciones, posibles urbanizaciones en la zona y sus alrededores. Por deficiencias administrativas de instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir deficiencias administrativas, Carlos? Deficiencias administrativas quiere decir la no aplicación correcta de las muchas leyes existentes. Si usted analiza que... O sea, se están violando las leyes. Exactamente. Si usted analiza la Constitución Política de Costa Rica, es una constitución jurídica, es de mucho concepto legal. Y si usted analiza las leyes existentes, que son 16 leyes, entre ley forestal, ley de acueducto, ley de aguas, de biodiversidad, etcétera, etcétera, usted ve que todas esas leyes jurídicamente van protegiendo la salud, la vida y el ecosistema. Sin embargo, la deficiencia administrativa ha permitido que se tolere que gentes influyentes tengan posibilidades de hacer desarrollos urbanos y demás. Ahora, ¿a qué se debe esa deficiencia administrativa? Yo digo que para mí, es decir, y conste que yo anduve metido en el aspecto de orden político. Bueno, usted fue hasta delegado presidencial. No, yo fui inclusive candidato a diputado en 1986. Pero hay algo que es muy... Usted conoce esas vicisitudes. Hay algo que es muy interesante. Yo me siento un ciudadano costarricense engañado desde el punto de vista del sector político, en el entendido de que cuando va el político a pedir el voto al costarricense se viste de oveja, siendo un lobo. Entonces, cuando ya están en el poder, saca las uñas y actúan de conformidad con los intereses partidistas, intereses personalistas y
el pueblo es el que sale perdiendo, porque nos encontramos al frente de decisiones que no están ajustadas a la ley. Y eso decía don Juan José Sobrado en un artículo que dice, en Costa Rica no hacen falta leyes, en Costa Rica falta ciudadanos conscientes que sepan aplicar las leyes. Y yo soy muy creyente de esa filosofía del señor Sobrado. Estamos analizando los posibles proyectos turísticos en la zona del macizo del Barba. Vamos a un corte y ya volvemos. Posibles proyectos turísticos en el macizo del Barba. Modificaciones al decreto Ley 65 del 30 de julio de 1888, así como un proyecto para construir nuevos edificios en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba. Y además, un préstamo, contrato préstamo, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el BID para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas. Para analizar y discutir sobre el caso hemos invitado a Carlos Álvarez, miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones de Barba de Heredia. Carlos, existe una propuesta para desarrollar proyectos turísticos en el macizo del Barba llamado Plan Heredia. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, este proyecto, Plan Heredia, es un documento que estaba propiciando el diputado Fernando Sánchez. Originalmente se encontraba, según el enunciado del documento, la empresa de servicios públicos, la municipalidad de Barba, la Cámara de Turismo de Barba, que yo no, siendo de Barba yo no los conozco a ellos, que al final de cuentas perseguía un propósito analizado como una visión contraria a los intereses del pueblo. ¿Por qué contraria a los intereses del pueblo? Porque yo creo que cuando se va a plantear un proyecto, el sector más importante que debe ser consultado debe ser la población, que es la interesada en manejar los asuntos. No puede ser posible que un proyecto se pretenda desarrollar ignorando a la población y sobre todo a la población interesada de proteger esas zonas como es la zona norte de Heredia. Y eso fue lo que pasó ahí, que el proyecto nace bajo una visión de desarrollar turísticamente a Barba, porque hay un fenómeno que es muy interesante y usted mencionaba que el proyecto de préstamo tiene como visión desarrollar Corcovado, que tiene como visión desarrollar el Braulio Carrillo, también está incluido Turrialba, pero esto se origina en que en Costa Rica los sectores turísticos están siendo ya, están pasando de moda, porque a todas partes se lleva a la misma gente, a todas las partes igual, entonces quieren abrir espacios. Quieren abrir nuevos espacios porque los espacios anteriores que ya existen no están dentro de las perspectivas y gustos de los turistas. Exactamente, pero resulta que en el caso del volcán Barba ha sido injusto que se haya proyectado ese sin darle a conocimiento a la población herediana, alajuelense y costarricense, porque no es un lugar igual a cualquier otro parque. Este es un embolsamiento de agua que da sustento a la sostenibilidad. El agua es el elemento más importante de la humanidad. Es con el que... es el elemento vital. Vital, no hay otro. Y así fue declarado en el 2004 en Japón, cuando se dice que el agua es el elemento más importante de la subsistencia humana. Pero también dijeron otra cosa, que el agua tenía que ser protegida y bien utilizada por el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos que protegerla. Yo he cogido en mi asunto personal muy a fondo este rol, porque desde hace muchos años vengo vinculado al asunto del interés del agua y de los recursos hídricos, y precisamente cuando nos traen un proyecto como este, sin estudios técnicos, porque yo me dirigí al MINAE, me dirigí a CETENA, me dirigí al Ministerio al SENARA, me dirigí al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transportes. Vea usted qué interesante. Ahora, ¿qué pretenden construir para poner en práctica dicho plan? Bueno, ahí tiene que construirse una serie de instalaciones, se pretendía construir una serie de instalaciones, hasta un trencito, no sé qué,
Y precisamente uno de los factores determinantes de los que hablan quienes tienen que ser un estudio, un proyecto donde sea de gente que le guste el concepto científico, y el ministerio del MINAE le solicitó a la Universidad Nacional y también a la UNED que hicieran un estudio técnico de la viabilidad del proyecto, y comenzando por la viabilidad ambiental, hídrica, y comenzando por la vía de acceso. La Universidad Nacional y la UNED hicieron una comisión para que estudiara eso, plantearon la inquietud y nunca se hizo el estudio técnico. Pero aún más, algo más interesante, don Gabriel y costarricenses, es que el propio Ministerio de Salud, que tiene la obligación por mandato legal, el Ministerio de Agricultura, que tiene por mandato legal el INVO, Acueductos y Alcantarillados para Senara y Setena, que tienen la obligación ciudadana por mandato de ser funcionarios del Estado, han ignorado todos estos aspectos a puntos de que inclusive cuando se mete el primer recurso de amparo por don Rafael Varela de Fucovirena y el de la Unión Cantonal, que la Sala Constitucional ordena que se proteja esa zona, que se señale esa zona y que se indemnice a la gente. Ok, pero nos encontramos con un dilema más interesante. ¿Qué papel juega el Ministerio de Salud y estas instituciones en visualizar cuál es la contaminación que tienen las actividades que se desarrollan en la zona norte? No las conocemos. Si no conocemos el estudio de la Universidad Nacional, que no pudo hacerse porque el Ministerio no le dio luz verde, entonces, ¿cuáles son los estudios que existen para proponer proyectos como este, que viene inclusive a modificar un decreto de 120 años atrás, cumplidos el 30 de julio, disfrazado de protección con el amparo de que en este momento nos señalan 900 propiedades, según dice el proyecto, pero 900 propiedades ¿de quién? ¿Serán para vendérsela a los millonarios o serán para uso racional de esos ciudadanos que las tienen? Desde la perspectiva costo-beneficio, ¿será más beneficioso para el país desarrollar un proyecto turístico como este, que contribuya a la construcción de una carretera al volcán Barba, que los guardaparques tengan albergues adecuados y equipo de calidad para proteger el parque, o mantener las cosas como se encuentran en la actualidad? Mire, le voy a ser sincero, en un documento que salió en el 2006, dice que los parques nacionales están en crisis de sostenibilidad porque el Estado les ha ido cercenando los presupuestos. Sí, el Estado no, los administradores de turno que están en ese momento. Sí, que es parte del Estado. Que si nosotros nos encontramos en que es el propio Estado, pero yo no puedo encontrar congruencia ahora, don Gabriel y costarricenses, en que si nosotros somos lanzadores a través del señor Presidente de la República de un decreto, paz con la naturaleza, que nosotros no le demos a los parques nacionales la sostenibilidad y tengamos que sacrificar a un lugar tan importante como es la zona del volcán Barba para darle posibilidad economicista, financista a un proyecto. Nosotros no podemos sacrificar a más de 2 millones de personas, porque al final de cuentas cualquier proyecto, ahí se habla ya de construir condominios, que se habla de construir industrias de baja densidad, es decir, están disfrazando la posibilidad de proteger los mantos acuíferos, que no va a ser así, porque nosotros vamos a tener, según estudios que hizo el doctor Miguel Ángel Rodríguez, bacteriólogo de Barbas, un muchacho de mucho conocimiento científico. No el expresidente. No es el expresidente, es don Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, donde nos habla de todas las posibles contaminaciones patógenas que se pueden dar ahí, y ya la doctora Irene nos había dicho también todo eso. Es decir, son muchos los factores que pueden contribuir, la propia saliva del ciudadano que deposita ahí, la orina, la defecación, los hidrocarburos, es decir, una serie de cosas pueden ser los factores, los detonantes que ya se hablaban en 1975 en Heredia. Entonces yo siento que no ha habido evaluación, que no ha habido consulta, que no ha habido una visión clara de lo que representa esta zona en gestión de recursos hídricos, que ya hoy, don Gabriel y costarricenses, ya hoy se está sobreexplotando los mantos acuíferos. Ya, según denuncias, nosotros tenemos ya a servicios públicos que ya tomó una medida de no autorizar más desarrollos urbanos
Ya nosotros tenemos a Senara, que emitió una directriz en marzo para que no se construyan más pozos. Ahora, sabemos los costarricenses los controles que se llevan en Senara y en Minave sobre la construcción de los pozos en Costa Rica. Uno de los problemas más serios de los proyectos turísticos es que alteran ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las actividades tradicionales de una región. O sea, la forma clásica de manejar sus actividades un determinado grupo social. ¿Considera usted que el Plan Heredia contribuirá a transformar los ecosistemas y esas actividades económicas propias de la zona? Por lo menos de todos los estudios que se han dado, de todos los foros que se han dado, todo el mundo coincidimos en que no hay ninguna contribución al desarrollo social y económico de los costarricenses. ¿Quiénes son esos sectores sociales que usted menciona? Yo digo sectores sociales, los que hacemos uso a través de los acueductos de esa agua. Porque aquí tenemos que la cervecería utiliza el agua ya no solamente para la fabricación, sino para la venta de agua, que la Dos Pinos tiene eso, que la cervecería también. Intel. Intel también. Entonces, si nosotros vemos la importancia que tiene esto, ¿cómo puede ser posible que nosotros pretendamos permitir que se abuse en una situación en la que pondría en peligro las futuras generaciones a tener acceso al agua? Entonces, ¿se modificará el régimen hídrico, ríos, riachuelos, acuífero Barba Colima con la construcción de un proyecto turístico como el que se pretende a través del Plan Heredia? Eso es coincidente en todas las personas que han opinado. Usted ha visto un montón de artículos que han salido en los periódicos de don Freddy Pacheco y un montón de gente que dice que alterar el ecosistema del santuario del macizo del Barba es un sacrilegio para la vida social de Costa Rica. Entonces yo creo y repito lo que estas personas han dicho. Nosotros tenemos demasiada literatura ya en este momento que nos enfocan a creer que eso le haría un daño profundo a Costa Rica al contaminar esos mantos acuíferos. Entonces, en síntesis, Carlos, ¿cuáles son los impactos más significativos que podrían producirse a través de proyectos turísticos en el macizo del Barba? Definitivamente, a mi criterio, es la contaminación de los mantos acuíferos. Y vea usted que es algo muy interesante. Hace muchos años un científico alemán vivía en San Isidro de Heredia, nos dijo que de nosotros no cuidar esta situación que se está dando en Costa Rica, habría que traer maquinaria multimillonaria que se fabricaba en un estado, Oklahoma, en Estados Unidos, para poder perforar pozos a 700 metros, para poder darle agua a la gente. ¿Podrán las ciudades, las comunidades costarricenses enfrentarse a un reto de esa clase? ¿Podrán las comunidades heredianas alajuelenses de San José enfrentarse a una crisis de esa clase en el agua? Yo creo que no, porque definitivamente eso sería de costos elevadísimos y ya están en estudios técnicos dicho, como lo que pasó en la Valencia, es un síntoma preocupante de que la contaminación de un manto acuífero no es rescatable. Y si nosotros no permitimos que se contaminen esos mantos acuíferos, Costa Rica va a sufrir económicamente, socialmente, una catástrofe, como decían hace muchos años. Posibles proyectos turísticos en el macizo del Barba. Vamos a un corte y ya volvemos. Posibles proyectos turísticos en el macizo del Barba. Posibles transformaciones de los ecosistemas boscosos, alteraciones a los acuíferos Barba Colima, ríos y riachuelos que abastecen el agua potable de sectores en Alajuela, en Heredia y en San José. Para discutir sobre el caso hemos invitado a Carlos Álvarez, miembro de la Asociación Cantonal de Barba de Heredia. Ya discutimos sobre esto, Carlos, pero es importante enfatizar. Un decreto ejecutivo planteado por la administración 2006-2010
la actual administración, propone una modificación a la Ley 65 del 30 de julio de 1888. ¿Por qué pretenden modificar una ley que declaró inalienable la zona de montaña del volcán Barba, desde el Cerro Surquí hasta el que se conoce como Concordia, Guararí, promulgada desde el siglo XIX? Bueno, hay algo que para nosotros es sorprendente, y una de las cosas que es sorprendente es el hecho de que 120 años después se venga planteando la visión de querer favorecer a gente que cogió propiedades del Estado dentro de ese marco de inalienabilidad y se le quiera legalizar ahí. Pero ¿quiénes son esas personas que se van legalizarlo para que ellos inscriban en el registro público? Están, óigame, que ya están catastrados e inscritos. Ahora yo lo que quisiera saber es... Todavía es más seria. ¿Quién inscribió y quién catastró esas propiedades? Pero aún más, supóngase que esas propiedades, algunas gentes de esas, porque no conocemos la lista de eso, no ha sido posible llegarle a eso. Estamos buscando la forma de llegarle a ver quiénes son los futuros. Pero resulta que si aquí hay gente de recursos económicos limitados que tiene propiedades ahí y tiene su actividad, bueno, equilibremos su actividad para que no cause daño, pero no le permitamos que pueda vender. Porque resulta que si ese proyecto nos habla de propiedades de 100 metros a 500 hectáreas, es decir, que ahí tiene que haber grandes intereses que podrían verse favorecidos. Si yo vendo esas propiedades en zonas que pertenecen a una zona protegida, ahí se van a poder construir apartamentos, se van a construir cualquier circunstancia que todavía va a generar más problema al ecosistema del macizo del volcán Barba. Ahora, todavía ese proyecto de decreto de la administración 2006-2010 no ha sido aprobado. ¿Es así o no? Es un proyecto, pero resulta que de las cosas más sorprendentes es que se vale del segundo párrafo de la ley de 1888, la ley 65, y cuando dice que se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar, ya sea para ampliar o disminuir la zona en referencia, en el entendido de que se integre una comisión científica que determine una u otra circunstancia. Ahora, ¿quién será o quiénes serán los miembros en esa comisión científica? Bueno, por lo menos el país en este momento y la provincia de Heredia y los barbeños no conocemos quiénes integran esa comisión científica y si fue nombrada por decreto, si fue nombrada a dedo, cómo fue nombrada. Entonces, quisiéramos ver, porque si esa comisión no tiene los estudios técnicos que le pidieron a la UNA, no tienen los estudios técnicos de Setena y Senara se está pronunciando de esa forma, esto quiere decir que hay muchas contrariedades en esta situación. Y yo creo en este momento, y le pido a los señores diputados de la Asamblea Constitucional de este país, le pido a todas las personas que quieren participar en política, que le pongan mucho cuidado al manejo de estas situaciones, porque más daño pueden causar y más daño le pueden causar a la democracia de este país. Porque en el grado en que se violenten los principios democráticos de este país y en el grado en que se sacrifiquen los intereses de la sociedad costarricense, en ese grado nosotros podemos cobrar futuro a quienes quieran ir a pedirnos el voto. Porque hay algo muy importante en esto. Esto es la visión de gente muy grande en aquel entonces que creó ese mecanismo de protección. Y no puede ser posible que ahora nosotros tengamos la posibilidad de que se derogue un decreto, que yo creo que derogarlo sería por ley de la República, no puede ser por decreto ejecutivo, porque es una ley de la República. En consecuencia, siento que esto le podría hacer más daño que beneficio a Costa Rica, porque al final de cuentas, si queremos favorecer a alguien arriba, favorezcámoslo para que viva como la persona que adquirió una propiedad ahí. Pero no le favorezcamos para que venda a personas que pueden cambiar todo el sistema de protección del ambiente y el recurso hídrico en la zona del volcán Barba. La administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio del Ambiente
han propuesto un proyecto de infraestructura para el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba. Sin embargo, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Barba interpuso un recurso de amparo contra el citado proyecto. ¿Por qué presentó la asociación a la que usted pertenece este recurso de amparo en relación con una infraestructura que quiere hacerse en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba, para mejorar las condiciones de infraestructura de ese parque? Hay algo que es muy importante. Yo le hablé a usted de 1888, le hablé del 1975, ahora le voy a hablar del 2004. En el 2004 la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Barba elevó ante la Federación de Uniones Cantonales de la provincia de Heredia una iniciativa en la cual yo participé para pedirle al presidente de la República, en ese entonces, don Abel Pacheco, primero al Congreso Nacional, el apoyo para pedirle al señor presidente de la República proteger aún más del decreto existente la zona norte de Heredia. ¿Usted era delegado presidencial en ese momento? En ese entonces yo fui a esa asamblea en San Pedro Barba, en Café, y ahí se aprobó, se elevó el 28 de octubre del 2004, se elevó a la Asamblea Nacional de Asociaciones de Desarrollo y la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad elevar ante el presidente de la República dicha iniciativa. Ahí llegó y lamentablemente cuando llegó a la presidencia, en la presidencia se manifestó que ya era un poco tarde la gestión que quedara para el futuro, etcétera, etcétera. Y no se hizo ninguna gestión, no se aprovechó la oportunidad que las asociaciones de Costa Rica, asociaciones de desarrollo, le pidieron a la presidencia de la República, como hoy día ciudadanos costarricenses de Alajuela, de Heredia, de Limón, de todas partes, San José, las municipalidades. Yo elevé una iniciativa a todas las municipalidades. Bueno, en esa administración Pacheco se planteó la posible introducción de un título de garantías ambientales en la Constitución política. Entonces, ustedes actuaron conforme a la propuesta del presidente. Pero, y ve que algo muy interesante, lamentablemente, no crea que tampoco este proyecto nace en estos días. Esto se viene fraguando desde hace muy tiempo. ¿Acogió a la Sala Constitucional el recurso planteado por la Unión Cantonal? Absolutamente, y le ordena al MINAE y al Estado a señalar las propiedades y a indemnizar. Inclusive hay artículos periodísticos que dicen que el MINAE dice que llevaría 50 años resolver ese problema de indemnizar por este caso, por estos casos. Pero yo siento que aquí lo más relevante es cumplir la función que nos tienen las leyes. Fíjese usted que si usted coge, por ejemplo... Ahora, ¿pretende la Unión Cantonal parar la construcción de infraestructura dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo? Lo que la Unión Cantonal ha pedido y ha exigido es, primero, que ahí no se haga nada si no se tienen los estudios técnicos. Porque los estudios técnicos en este caso quieren decir estudios de impacto ambiental. Viabilidad ambiental e hídrica, porque ve usted que todos los científicos y todos los ambientalistas coinciden en que es un sacrilegio violar ese santuario. Entonces, si esa circunstancia está dada de esa forma, la Unión Cantonal se ha quejado permanentemente y la gente se ha quejado de que la necesidad de que se dieran los estudios técnicos para que se demostrara todo lo que se ha dicho. En 1980... Entonces no se ha hecho ningún no se estudio, ha hecho. Pero se dijo que la Universidad Nacional iba a participar en un estudio de viabilidad ambiental. ¿Se hizo o no se hizo? Yo estuve ayer en la Universidad Nacional investigando si efectivamente se había realizado el estudio. Y la información es que no se ha hecho el estudio, y esto nos demuestra que lo que se había dicho en 1981-82 en un estudio que se había hecho con relación a la impermeabilización de la zona de Sacramento era algo que iba en contra de la biodiversidad de la zona, porque le causaba mucho daño. Entonces, hay estudios, está demostrado que la tendencia de los mantos acuíferos de la zona norte van en profunda deterioro de contaminación. Y nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Le tenemos que pedir... Bueno, aquí hay dos factores entonces, Carlos, que usted ha mencionado. El primero es que hay una disminución del caudal, tanto de los ríos
o aguas superficiales como de las aguas subterráneas, y eso se demuestra durante la estación seca. Y No, además, don Gabriel, ya en la estación húmeda también. todavía entonces la situación es más complicada. Es más complicada porque según nos lo refería una personera de SPH en el video este que le hablaba anteriormente, SPH, Servicios Públicos de Servicios Heredia. Públicos de Heredia, ya nos decía que hay una sobreexplotación de 198 litros por segundo de los mantos acuíferos. Imagínense qué puede pasar en 5, 10 o 15 años si esta tendencia sigue igual. Pero además de esa sobreexplotación viene la contaminación, entonces yo siento que la situación va a ser mucho más caótica todavía. Existe un proyecto de ley contrato de préstamo número 1824-OC de 25 millones de dólares entre el gobierno de Costa Rica y el BID para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas. ¿Considera usted que este dinero se utilizará para desarrollar proyectos turísticos a través del plan de Heredia en el macizo del Barba? Está, en alguna parte está contemplada la posibilidad de que el Braulio y Carrillo, sector Barba, está incluido en este proceso. Y yo ahí es donde tengo todavía más temor de que las situaciones... Nosotros, como hablamos al principio, hay algo que es muy importante. Nosotros no podemos sacrificar por el turismo a una población de 2 millones. Estamos de acuerdo en que el turismo en los últimos años ha sido una fuente de ingreso para Costa Rica. Una población de 2 millones que depende del agua del macizo del Barba. Exactamente. Nosotros no podemos sacrificar ese principio fundamental de la ciudadanía costarricense. Estamos de acuerdo en que el turismo es importante. Estamos de acuerdo en que se ha convertido en una rama importante del desarrollo económico del país. Pero ante esto, yo prefiero esto. Y así está contemplado por técnicos, ambientalistas y demás gente que dice no podemos sacrificar este asunto por este otro asunto. Hay otros mecanismos de turismo que se pueden implantar, pero no ese, porque este va en contra de los principios del más sagrado concepto del Foro Mundial del Agua en Japón. Agua, y hay algo más lindo que yo quiero decirles. En Murcia, España, se discute el problema del agua. Y el gobernador de Murcia, España, dijo, nosotros queremos agua para todos, pero no agua para todo. Eso es un significado muy importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar en que todos debemos tener derecho al agua, pero no para todo. Agradecemos a Carlos Álvarez, representante de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Barba de Heredia. Y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.